Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera utilizando colores navideños. En otro video les pregunté si querían más diseños navideños y muchos de ustedes me dijeron que sí, así que voy a estar haciendo algunos diseños más de Navidad. A ver cuántos alcanzo a hacer antes de que se termine este mes. Y en esta ocasión hice esta pulsera utilizando mostacillas. Estoy utilizando en esta ocasión la puntada Herringbone Stitch. Es una puntada muy sencilla, así que espero que les guste este video. El diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi página de Instagram, así que si quieren verlo no olviden ir a seguirme. Y bueno chicas, sin más comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono oro, un tono rojo y este tono verde. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este color y también voy a utilizar una aguja del número 12. Aquí yo ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué 1,5 metros de hilo. Conforme vaya necesitando más voy a ir colocando. Ahora voy a pasar las siguientes mostacillas por mi aguja. Estoy tomando una oro, una verde, una oro, dos rojas, una oro, una verde, una oro, dos rojas, una oro y una verde. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Siempre dejamos un poco de hilo aquí al final para rematar. Ahora voy a unir estas mostacillas utilizando la puntada escalera y simplemente lo que hago es paso estas primeras dos, paso mi aguja de atrás hacia adelante en esta. Continúo con la siguiente, paso la aguja de atrás hacia adelante. Y así voy pasando todas las mostacillas. Así, aquí ya quedan unidas todas las mostacillas. Ahora de aquí en adelante voy a trabajar con la puntada Herringbone Stitch. Voy a tomar una mostacilla verde y una del tono oro. Voy a pasar mi aguja hacia abajo aquí en esta verde. Paso hacia arriba mi aguja en esta del tono oro. Aquí voy a tomar dos del tono rojo y paso hacia abajo aquí.
Llevo mi aguja hacia arriba en esta siguiente mostacilla. Ahora tomo una oro y una verde y paso hacia abajo aquí. Llevo mi aguja hacia arriba en esta siguiente. Aquí tomo una oro y una roja. Aquí de nuevo paso hacia arriba en esta siguiente mostacilla. Y aquí voy a tomar una roja y una del tono oro. Y de nuevo paso aquí hacia arriba. Aquí voy a tomar una verde y una oro. Ahí termino esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba para la siguiente vuelta. Voy a pasarla aquí en esta del tono oro y después voy hacia esta del tono oro de aquí. Así que tomo esta mostacilla. Ahora simplemente paso la aguja hacia esta. Y aquí ya voy a comenzar con la siguiente vuelta. Voy a comenzar esta vuelta tomando una roja y una del tono oro. Llevo la aguja hacia abajo por una mostacilla. Paso hacia arriba en esta siguiente. Aquí voy a tomar una verde y una oro. Y llevo mi aguja hacia abajo aquí. Voy a llevar mi aguja hacia arriba en esta siguiente. Aquí voy a tomar dos rojas y paso hacia abajo por una mostacilla. Llevo mi aguja a la siguiente y paso hacia arriba en una mostacilla. Aquí tomo una oro y una verde y repetimos los mismos pasos. Pasamos una mostacilla hacia abajo y de las siguientes dos tomamos una mostacilla hacia arriba, así. Esto se repite, lo único que cambian son los colores. Aquí tomo una oro y una roja. Una roja y una oro. Así termino esta vuelta. Ahora de nuevo voy a llevar mi aguja hacia esta. Paso mi aguja en esta del tono oro de aquí. Lo que estoy haciendo aquí al terminar la vuelta lo repetimos en cada vuelta. Estoy llevando simplemente mi aguja a esta mostacilla que queda aquí al comienzo de esta siguiente vuelta que acabamos de terminar. Aquí voy a comenzar tomando dos rojas
Y aquí simplemente vamos repitiendo lo mismo, pasamos una hacia abajo, una mostacilla hacia arriba y continuamos. Una oro y una verde. Una oro y una roja. Una roja y una oro. Una verde y una oro. Dos rojas. Así termino esta siguiente vuelta. Ahora de nuevo voy a llevar mi aguja hacia la primera mostacilla de la siguiente vuelta. Voy a tomar esta del tono oro. Paso a esta roja. Ahora voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando una oro y una roja. Tomo una roja y una oro. Una verde y una oro. Aquí tomo dos rojas. Una oro y una verde. Una oro y una roja. De nuevo voy a llevar mi aguja a la primera mostacilla de la vuelta que acabo de terminar. Paso esta roja hacia arriba. Paso mi aguja hacia acá en la primera roja. Aquí comienzo tomando una oro y una verde. Una oro y una roja. Una roja y una oro.
una verde y una oro, dos rojas, una oro y una verde, de nuevo voy a llevar mi aguja a la primera mostacilla de la vuelta que acabo de terminar, paso por esta roja y aquí tomo esta verde, la vuelta que acabamos de terminar es la misma vuelta que hicimos aquí al comienzo, donde tenemos estas mostacillas del comienzo. Así que de aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir las siguientes vueltas que tenemos de la primera hacia arriba. O sea que ahorita nos tocaría una oro y una verde, una oro y una roja y una oro, una verde y una oro, dos rojas, una oro y una verde. Después la siguiente vuelta que sería esta, después esta vuelta, después esta y volvemos a repetir esta vuelta. Así vamos a continuar hasta tener el largo que necesitamos para la pulsera. Así que voy a continuar repitiendo esto. Solamente les voy a mostrar esta vuelta y ya de aquí en adelante solo van a repetir la siguiente vuelta que sería esta, que comenzarían de aquí para acá, después de acá hacia el otro lado, así hacia arriba hasta tener el largo suficiente. Comienzo tomando una oro y una verde, igual que aquí. Una oro y una roja, una verde y una oro, dos rojas, una oro y una verde, así terminé esta vuelta. Ahora voy a continuar repitiendo las vueltas. Nos tocaría esta siguiente que comenzamos con una oro y una roja. Para que se les haga más fácil, la secuencia de colores es dos rojas, una oro, una verde, una oro, dos rojas. Y repetimos de nuevo, una oro, una verde, dos rojas. Esta es la secuencia de colores que van a seguir hasta tener el largo suficiente. Nada más que como nuestros colores van en este sentido, vamos a ir moviendo los colores. Por ejemplo, aquí estamos terminando esta vuelta utilizando una oro y una verde. Entonces la vuelta que nos toca hacia arriba sería una oro y una roja. Después la secuencia de colores es de dos rojas. Entonces en las siguientes dos pondríamos una roja y la que sigue que es una oro.
Así que voy a continuar haciendo esto hasta tener el largo suficiente. Si se les hace un poquito complicado, simplemente regrésense hacia la vuelta anterior, que es esta la que acabamos de terminar. Entonces la siguiente vuelta sería esta. La pueden marcar con una aguja o simplemente pueden ver el diagrama en mi Instagram y de ahí guiarse. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi pulsera. Estuve colocando hilo 2 veces más, es decir, serían 3 veces con el primer hilo que coloqué cuando comencé. Ahora aquí ya voy a cerrar la pulsera, así que ahora lo que voy a hacer es unir estas mostacillas que quedan aquí separadas. De 2 en 2 van quedando separadas, aquí pueden ver. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí al final unirlas para que todas queden juntas, que no quede ninguna separación. Así que paso mi aguja hacia acá. Tomo esta mostacilla roja. Me regreso a la mostacilla de atrás. Continúo ahora hacia adelante. Paso en esta siguiente roja. Y aquí voy a unir estas dos tomando esta del tono oro. Y la uno hacia esta roja. Continúo pasando la aguja hacia adelante. Y aquí vuelvo a unir estas siguientes dos. Paso hacia arriba aquí. Me regreso en la verde. Y continúo hacia adelante. Así ya quedan unidas todas las mostacillas, ya no hay ninguna separación. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hasta acá, a exactamente la mitad de la pulsera. Aquí tenemos dos hileras. De este lado contamos 2, 2 y aquí quedan estas dos hileras del medio, que sería esta y esta. De 2 en 2 voy a llevar mi aguja a estas dos. Entre esta del tono oro y esta verde voy a estar trabajando, que sería exactamente a la mitad. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá. Así voy a estar trabajando con estas dos. Voy a utilizar las mostacillas del tono rojo. Voy a tomar dos. Paso aquí hacia abajo en esta. Me regreso aquí. Paso por dos. Ahora tomo dos mostacillas verdes. Paso por una mostacilla hacia abajo. Y me regreso aquí hacia arriba. Y paso por dos. Ahora tomo dos mostacillas del tono oro. Paso por una verde. Me regreso aquí. Paso por dos. Dos mostacillas rojas.
Ahora voy a tomar estas mostacillas del tono rojo. Estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mostacillas en el tono rojo, las paso por el hilo. Así. Ahora regreso mi aguja aquí hacia abajo. No voy a jalar mucho el hilo para que no quede esto como arrugado, como que se enciman las mostacillas, sino que quede un poquito suelto. Ahora voy a regresar mi aguja hacia acá. Lo voy a hacer un par de veces más para que quede bien asegurado. Así ya queda esta parte terminada. Ahora este hilo lo voy a ir pasando hacia acá entre algunas de las mostacillas y voy a esconder el final. Una vez hecho esto, voy a tomar este hilo que dejé al comienzo, este hilo, y con este voy a colocar aquí el broche. En este caso yo aquí estoy haciendo un cierre muy sencillo, pero ustedes pueden hacer cualquier broche que ustedes quieran. Hay bastantes broches que se ven muy bonitos que ustedes pueden hacer con delicas, con mostacillas. Incluso pueden utilizar alguno que ya tengan que sea de metal o de cualquier otro material. Así que ahorita lo que voy a hacer es esconder el hilo hacia acá y voy a tomar el hilo que dejé al comienzo para terminar de cerrar. Aquí escondí este primer hilo. Ahora estoy tomando una aguja y tomé este hilo que dejé al comienzo. Voy a llevarlo igual que en el otro extremo hasta la mitad de la pulsera, que si contamos aquí arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mostacillas. Entonces debemos llevar nuestra aguja hasta la mostacilla número 6. Así que simplemente vamos pasando una mostacilla hacia abajo y una hacia arriba hasta salir en la mostacilla número 6. Aquí es la mostacilla número 6 si contamos de aquí hacia adentro, y esta sería la mostacilla número 6 de acá hacia acá. Así que vamos a utilizar estas dos mostacillas. Aquí voy a tomar dos mostacillas rojas, paso aquí hacia abajo. Dos mostacillas verdes. Dos mostacillas del tono oro. Ahora así voy a dejar esto y voy a hacer el broche. Este va a ser mi broche para cerrar la pulsera. Estuve haciendo esta pieza con la puntada peyote par y estuve utilizando mostacillas rojas y del tono oro. Voy a cerrar ya esta pieza. En total le hice 5 vueltas.
Ya les he hecho un video de cómo hacer una pieza igual que esta. Así ya queda terminado este barrilito. Ahora voy a pasar mi aguja en esta mostacilla y la voy a llevar por dentro. Así. Ahora voy a utilizar estos cristales. Voy a tomar dos de este tono rojo. Voy a tomar un cristal y una mostacilla. Las paso por el hilo. Paso mi aguja hacia atrás dejando la mostacilla y voy hacia el otro extremo. Aquí de nuevo tomo un cristal y una mostacilla. Dejo la mostacilla y regreso la aguja hacia atrás por el cristal y lo llevo hacia el otro extremo, justo aquí donde está la mostacilla. Jalo bien el hilo y acomodo. Voy a pasar mi aguja de nuevo hacia atrás hasta el extremo donde está la mostacilla. Me regreso hacia atrás y voy a subir aquí en las mostacillas. Así ya quedaría terminado este barrilito. Ahora hay que esconder estos hilos. Aquí ya tengo terminado este barrilito, que es el que voy a estar utilizando para cerrar. Ahora aquí lo que voy a hacer es voy a ir justo a la mitad del barrilito. Voy a pasar aquí mi aguja así. Paso hacia abajo en esta. Y voy a regresar nuevamente pasando mi aguja hacia acá. Hay que asegurar muy bien nuestro hilo aquí para que no se vaya a romper donde estamos uniendo el broche.
Ahí ya quedó sujetado este broche. Ahora el resto de este hilo lo voy a ir pasando entre las mostacillas de la pulsera para asegurar bien este hilo y que no vaya a desatarse. Y simplemente voy a ir pasando entre las mostacillas hasta alejarme un poco. Así ya queda terminada esta pulsera. Así es como queda el broche. Ya como les digo, ustedes pueden escoger el broche que mejor les parezca. Yo hice este que es bastante sencillo, pero pueden hacer cualquier otro. Y bueno, chicas, así ya queda terminada esta pulsera. Espero les haya gustado. No olviden por favor suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que el diagrama se los voy a dejar en Instagram. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.